tiempo, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de dar la palabra muy rápidamente a dos personas que hemos les he pedido si podían hacer un brevísimo comentario, más breve de lo que se os había pedido, porque estas dos personas, una es Mauricio Patrón Rivera, que está aquí sentado delante. Él justamente trabajó en México durante un tiempo en el movimiento de la paz con justicia y dignidad con Javier Sicilia, del que hablaba Lolita, y escribe un artículo sobre México en el próximo número de Altair. Y también Susana García, que está aquí delante, en su calidad, digamos, de participante activa de un colectivo de mexicanos que vivimos en Barcelona, que se llama Encuentro por México, que se dedica, digamos, a observar, a analizar lo que sucede en México y intentar reflexionar desde aquí sobre lo que es la realidad del otro lado del charco. Y si quieren hacer una muy brevísima participación para que también después, aunque ya sé que me van a regañar un poco en Altair, si podemos abrir un poco la mesa para que participen y hagan preguntas a gente del público que ha sido tan amable de venir hasta aquí. Mauricio. Pues muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí, mejor? Bueno, pues gracias por invitarme, gracias por las presentaciones. Estoy como entre conmovido, emocionado, triste. Intento resaltar unos cuatro puntos, desde como el trabajo que intento hacer como activista, ahora como estudiante medio exiliado acá en Barcelona, con ganas de seguir haciendo cosas por México y tal, ¿no? Primero, Arturo mencionaba esta especie de estado fallido. Yo creo que hay que tener mucha imaginación política para saber qué hacer con la corrupción y con la impunidad, ¿no? Tal vez son categorías que no nos están alcanzando para lograr dimensionar o para poder dar rostro al problema que tenemos en México y que además rebasa las fronteras, como decía Lolita, ¿no? Como es un problema que se puede clasificar como una nueva cara del capitalismo contemporáneo, ¿no? Hay muchos académicos, muchos periodistas hablando de esto y realmente se trata como de dejar de blanquear el capitalismo contemporáneo, global, ¿no? Que lo hacen mucho desde los 90, las luchas antiglobalización, los zapatistas, pero otra cara son estos estados permanentes de guerra, donde hay economías ilegales como súper bien armadas, que hay que explicar, que no hay que pensar como una suerte de bandoleros que les gusta la sangre y tal, ¿no? Como realmente hay mucha más información, muchas más estructuras de poder, de finanzas, ¿no? De extracción de recursos naturales, de trabajo con la precariedad de la población, etcétera, ¿no? Que ahí es donde viene el otro punto que rescato de sus presentaciones, que es como la importancia de volver a contar las historias, ¿no? Simplemente yo trabajo últimamente con la pregunta de qué hay que hacer para lograr una autorrepresentación reivindicativa de la guerra que se vive en México, ¿no? Entonces es volver a imaginarnos o pensar desde dónde y quiénes deben volver a contar la historia del narcotráfico y de la guerra en México, ¿no? Y un ejemplo como muy claro puede ser nuestra aparente rendición o 72 migrantes, o también el caso de las Bordadoras por la Paz, ¿no? Bordadores es un grupo, para quien no lo conozca, está diseminado por todo el mundo. Y aquí bordamos cada primero de mes en la Ciutadella, estamos en un grupo. Primer domingo de mes en la Ciutadella, bordamos por la paz de México, está en Facebook. De 1 a 5. Hay un grupo en Facebook que se llama Bordamos por la Paz de México en Barcelona, cada primer domingo de mes de 1 a 5. Serán muy necesarios. Bueno, para mí este grupo, que también están pasando las postales, tiene como en la Ciudad de México, en distintas ciudades de todo México y de todo el mundo, principalmente en Europa, pero también América Latina, Asia, realizan la labor de bordar las historias como una forma de ocupar una plaza. Al momento en que están bordando, están tejiendo comunidad, están tejiendo memoria. Y este tipo de ejercicios que parecen como inservibles a primera vista o que no tienen una gran escala,
realmente son los que están sacando adelante desde otro punto de vista lo que está pasando con el tema de la violencia, narcotráfico, corrupción, impunidad en nuestro país, ¿no? Solo como un último punto sobre esta importancia de contar, yo creo que lo contrario de lo que se está haciendo desde los grandes medios de comunicación en México son estas pequeñas historias desde el periodismo crítico, pero es un periodismo que requiere encontrar del otro lado a un lector que también sea crítico, ¿no? Es como fundamental. Si no hay del otro lado alguien que reaccione a esa información que se está contando, poco se va a poder hacer porque no se va a lograr espejear o realmente tejer una posibilidad colectiva, ¿no? Como lograr imaginar un futuro posible del país que tenemos. Gracias, Mauricio. Susana. Como quieras. Bueno, Susana. Bueno, muy brevemente yo vengo a hablar el nombre de Encuentro. Encuentro es un esfuerzo, no es un colectivo en sí, sino un esfuerzo por vincular diferentes colectivos que puedan abordar el tema de México, no solo de la postal de México que todos conocemos y para la cual ya hay demasiado esfuerzo invertido, sino toda esta otra parte del México que al final de cuentas nos salude a todos, porque aquí estamos hablando de un México en el que seamos catalanes, españoles, ingleses, rusos, de alguna manera creo que refleja la parte más cruda del capitalismo. Los tentáculos del narcotráfico podrían entrar casi a cualquier estado, ¿no? A cualquier país, con todo y que hay países que son un caldo de cultivo porque geográficamente México, al estar al lado de Estados Unidos, todas las condiciones se prestan y benefician todavía más el desarrollo del narcotráfico. Estamos hablando de consumismo, estamos hablando de adicciones, estamos hablando de apatía social, de apatía política, de temores que ya están como muy arraigados, que no solo son propios de la sociedad mexicana, que son propios, creo yo, de las sociedades en su conjunto, y que los medios de comunicación en México es verdaderamente grotesco ver la propuesta, ¿no?, comunicativa con la que contamos, pero si lo vemos en España, si lo vemos en Cataluña, es más o menos lo mismo, ¿no?, con sus distancias, por supuesto, pero aquí yo lanzaría un poco la cuestión de qué manera todos formamos parte de esto, ¿no?, y así como el priista que llevamos dentro, este ser apático que ante una situación tan violenta se mantiene al margen, por no tratarla considera que ya no existe o que simplemente no le alude, ¿no? Creo que nos alude a todos y creo que todos tenemos una responsabilidad y una posibilidad de actuar en lo cotidiano y también de cuestionar, ¿no?, constantemente de qué manera participamos en ello, porque es un monstruo que al final yo creo que nos ha llegado ya a todos, ¿no?, y que hay muchos momentos y muchas decisiones en las cuales es cierto que hay gente que tiene pocas posibilidades, pocas opciones y que esto favorece que se decanten hacia allá, pero también es cierto que hay movimientos de resistencia y de dignidad muy valiosos que también vale la pena retomar y que también vale la pena tomar como referente, y que si estamos en unas condiciones más favorables, pues entonces creo que más todavía compromiso podríamos adquirir, ¿no? Esto sería un poco. Gracias, Susana. Me dice en Altair que tenemos tiempo para dos brevísimas intervenciones, preguntas, y ya sé que Lolita y Arturo van a matar porque no los voy a dejar volver a hablar. Prefiero que quizá alguien en el público que quiere participar. Ni con la mirada. Primero me gustaría decir que el tiro de gracia lo dan para acabar con la agonía. Lo sabía. Es una broma que hago para Segundo, la pregunta: ¿por qué los países del tercer mundo que tienen petróleo solo tienen miseria y moscas? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué motivo los países del tercer mundo con petróleo solo tienen miseria y moscas? ¿Quién más quiere preguntar algo? Laura.
Pues muchas gracias también por las intervenciones. Solo quería decir que si estamos hablando de construir un nuevo imaginario, tal vez podemos usar a otro autor que no sea Paz, porque me imagino que si Paz estuviera vivo no estaría discutiendo de esto. Me imagino que habría que rescatar a Revueltas y a otros intelectuales, incluso escritoras que estuvieran más acorde con este espíritu, ¿no? Combativo. Sobre todo lo que significó el laberinto de definir una identidad, de que nos gusta la muerte, y eso no sé, no estoy tan de acuerdo. Sí. A ver, muy rápidamente intentaré contestar las dos cosas, las dos preguntas y comentarios. El primero, yo creo que la situación de los países del tercer mundo tiene mucho que ver con la relación histórica que ha habido con que plantea el capitalismo en términos de periferias explotadas, las cuales no se les ha permitido tener acceso a que una sociedad se pueda preparar, informar, pueda elegir mejor a sus gobernantes. Yo creo que no es una cuestión simplemente de los llamados del tercer mundo. Yo creo que es una relación entre los llamados tercer mundo y llamados primer mundo, en la que los del primer mundo han explotado históricamente a esas sociedades. No creo que es una cuestión de falta de capacidad de las sociedades de lo que se denominaba tercer mundo. Y hay en esos países donde hay mucho petróleo élites que están justamente controlando, ¿no?, lo que debería ser el beneficio para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que por eso en muchos petróleos, hay muchos países que tienen petróleo de esa situación. Y lo de Paz, evidentemente seguramente a Paz a lo mejor en la última parte de su vida no le gustaría mucho la forma en la que lo hemos utilizado, pero a lo largo de su vida tuvo muchas posiciones y manifestaciones, ¿no? Y hacíamos la idea de Paz y el laberinto justamente también porque este es el centenario este año es el centenario de su nacimiento. Y yo no quiero que esto termine sin mencionar que los laberintos tienen salida. A veces es muy difícil de encontrarla, pero yo creo que el destino de la sociedad mexicana es encontrar la salida de este laberinto de la violencia en el cual nos hemos sumergido hoy. Y también quiero mencionar que en México afortunadamente no solamente hay violencia y afortunadamente no solamente hay reformas estructurales. En México también hay creatividad, color, pluralidad, esperanza y mucha fuerza y mucha actividad de la sociedad civil. Y la próxima semana vamos a tener, el próximo martes, lo anunció Pepa al principio, vamos a tener aquí mismo, en este mismo espacio, el martes de 7 a 8 y media, una manifestación de esta riqueza y pluralidad de México. Una actriz, Rasha de Castilla, que está por ahí sentada al final, va a presentarnos una lectura dramatizada de obras de otros que no son necesariamente Paz, sino Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Elmer Mendoza, Sergio Pitol. Hemos hecho una selección que intenta reflejar una gran cantidad de formas de abordar y de presentar la realidad mexicana. Va a estar acompañada esa lectura por 2 sopranos y una pianista que va a interpretar música popular mexicana, intercalado con esa lectura de material literario mexicano. Y después va a haber, digamos, para continuar reflexionando sobre México, un catering con tequilas, mezcales y comida mexicana, taquitos mexicanos. Para eso no sirve el petróleo. Para, digamos, de otra forma acercarnos a México. Y repito que y muchas gracias a todo el mundo por venir hoy, muchas gracias a Lolita, muchas gracias Arturo, muchas gracias Altair por dejarnos este espacio y muchas gracias de nuevo por venir.